Bueno, pues sin más dilación quiero presentarles a mis invitados del día de hoy. Está Marily Cancio, abogada, analista política. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de estar Por fin con se dio ustedes. que estuvieras aquí en el estudio, en persona. Y está con nosotros también Dan Garza, presidente de la Iniciativa Libre. Dan, también muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mariana, un gusto. Y bueno, yo voy a empezar con Marily, porque obviamente yo hablaba de un batacazo, porque realmente fuera de ser demócrata o ser republicano, los resultados están a la luz. Pero ¿cuál es tu opinión de lo que vimos en el día de ayer? Lo que vimos el día de ayer fue un rechazo a las políticas radicales del Partido Demócrata. Creo que principalmente en el estado de Virginia, que por primera vez en 12 años los republicanos vuelven a controlar lo que es la gobernatura del estado. Las madres, los padres, las personas del suburbio dijeron: nosotros somos los que decidimos lo que es mejor para nuestros hijos. El tema de la educación es algo fundamental que creo que hizo una gran diferencia en ese estado. Pero lo que estamos viendo, la vicegobernadora siendo una mujer de color, el fiscal general del estado de Virginia siendo un cubano-americano, la primera vez que un hispano toma esa posición. Y son todos republicanos, y lo que estamos viendo es que el Partido Republicano en este momento es el partido de la oportunidad, de las minorías, de las personas que vienen aquí a vivir sus sueños. Y lo que los demócratas proponen es algo que está siendo rechazado en Minneapolis, donde quieren quitar el dinero a las policías o cambiar el nombre del sistema de policías en un país donde tienen tanto crimen. Vimos que en Pensilvania también 2 contiendas a nivel estatal fueron ganadas por republicanos. En Texas, creo que podemos hablar de eso también, hubo un distrito donde votaron 75% republicanos, los latinos. Entonces vimos que los latinos votaron en un 9% a más por los republicanos en Virginia. Entonces, lo que estamos viendo es una transformación, es un rechazo a esas políticas radicales que están proponiendo. Y lo que estamos viendo en Washington, gracias a Dios tenemos a un demócrata centrista como Manchin de West Virginia o a Sinema de Arizona, porque esos senadores son los que están aguantando de que no pase la política de extrema izquierda en este país en este momento. Dan, yo creo que Dan está en Texas. Una de las cosas que yo creo que hizo bien Youngkin fue contar con la base de MAGA del presidente Trump, pero no subirse a ese caballo para tratar de buscar precisamente a esos independientes que salieron mayoritariamente a votar y que curiosamente le han dado su apoyo ahora. Fue una campaña limpia, él no quiso entrar en ningún tipo de polémica. Y como dice Marily, creo que el tema de la educación y de este tema de tratar de reinventar la historia para que nuestros hijos la aprendan de la forma que ellos se la quieren enseñar, tuvo muchísimo que ver en esos resultados. Eso lo de Trump es pescar, como dicen, un tigre por la cola, ¿verdad? Te va a arrastrar por todas partes. Mire, yo creo que muy buena síntesis la tuya y la de Marily. Y yo creo que si ya McAuliffe estaba nadando en contra de las corrientes políticas, empeoró la situación en un momento definitivo cuando ustedes se refirieron a esto, cuando dijo de que los padres deberían de dejar la educación al Estado. Y ustedes háganse a un lado, por favor. No, fíjese que no. Yo creo que aquí los padres retomaron el control de la educación de sus hijos, exigiendo que estos expertos de educación se enfoquen en instruir matemáticas, en nuestros hijos aprendan inglés, en cómo escribir y cómo leer, en vez de estar imponiendo una ideología que a veces va en contra de las ideas de los padres aún. Y yo creo que esto fue un grave error por parte de McAuliffe que le costó duro. Yo opino prácticamente lo mismo. Yo creo que este tema de la educación es un tema prioritario para nosotros los padres. O sea, tú mandas a tu hijo al colegio a estudiar matemáticas, como dice Dan, no le mandas para que nadie le tenga que enseñar valores, ni enseñarle a un niño de 6 años a masturbarse, ni si tiene que decidir su sexo cuando pruebe los 2 sexos. Y este tipo de aberraciones que, sin ser una santurrona, a mí me parece que son aberraciones que solamente le corresponden a los padres hablarlos en los términos que consideren oportunos con sus hijos, Marilis. Pero hay otro tema particular, y es el del peso que tienen los seguidores de Sanders y este famoso squad en el Congreso. Ya obviamente muy pocas de las personas que nos están viendo, independientemente si son republicanos o demócratas, dudan
de que existe ese ala socialista que está intentando imponer una agenda de la que venimos advirtiendo mucho tiempo y la gente lo rechaza. Cuando Joe Biden fue electo, decían que él era un centrista que iba a trabajar con los republicanos, con los independientes, pero la forma que él está gobernando, vemos claramente que él está siendo guiado por la ala más extrema del Partido Demócrata. Él puede hablar de una forma moderada, pero los actos, las políticas que él está proponiendo, los gastos que él está proponiendo para el país, no van con las palabras de lo que él dice. Y yo creo que es exactamente lo opuesto de Trump. Trump insultaba a las personas se ofendían con sus tweets, pero la forma que gobernaba lograba mejores resultados. Y lo que estamos viendo desafortunadamente en estos primeros 10 meses de la administración de Biden han sido un desastre para el país, con todos los temas, inmigración, inflación, economía, todo ha sido malo. 5.4% de inflación. Y solo va a ser peor. Entonces yo creo que las personas en Virginia, como dijo la propia vicepresidenta Kamala Harris, lo que pasa en Virginia debe ser una indicación de lo que va a pasar en las próximas elecciones el año que viene. Dan, ¿y tú crees que el Partido Demócrata quizá debería dejar de apuntar a un lado y echarle la culpa al que está enfrente y asumir dentro de su propio partido ese peligro que tienen de que cada vez se separen más de su electorado, porque las propuestas moderadas que decía Marilis que vendió Biden en su campaña, que le podrían haber supuesto ciertos triunfos, desaparecieron desde el momento en que empezó a quitar por ley ejecutiva todas las políticas de su predecesor sin ningún sentido? Totalmente. Mire, yo creo que en primer lugar, McAuliffe fue un candidato débil. Yo recuerdo dos narrativas que estuvo promocionando y avanzando. Uno de que Youngkin estaba vinculado demasiado a Trump y el otro de que era un racista. ¿Racista de qué? ¿Y con qué evidencia? Yo creo que hacer esas acusaciones falsas nada más, yo creo que provoca más división y fomenta la discordia entre los estadounidenses, y ya estamos cansados de esos. Mientras que Youngkin estaba promoviendo lo que era abrir más el acceso a la educación para nuestros hijos y empoderar a los padres, al mismo tiempo preparar la mesa para que se generen más oportunidades en el sector privado y desatar el crecimiento económico, y también al mismo tiempo, oiga, hay que encarar lo que es la inflación, porque nos está costando durísimo. Y muchas personas están orando para mantenerse por encima de sobrevivir de una semana a la otra con el chequecito que están recibiendo, y ahora están pagando mucho más para el gas. Yo creo que todos estos temas los estuvo tocando Youngkin y no McAuliffe, y esto yo creo que es algo que deberían de darle atención los demócratas, porque si siguen por ese lado les va a costar muy duro. Efectivamente. Y bueno, pues a mí me gustaría que antes de irnos a la pausa recordáramos precisamente cuáles fueron las palabras de Glenn Youngkin, nada más saber que había sido elegido como nuevo gobernador de Virginia. My fellow Virginians. Mis compañeros virginianos, este es nuestro momento. Es nuestro momento para que los padres, los abuelos, todos los residentes de Virginia cambien el futuro de los niños. Es nuestro momento de convertir nuestra visión en una realidad. Es una visión en la que el poder de los virginianos, el poder que históricamente ha residido en los pasillos de mármol de Richmond, se extienda a sus hogares, a las familias que se mantienen unidas a través de un vínculo con el espíritu de libertad. Juntos podemos construir un nuevo día en el que todos los virginianos tengamos esperanza, podamos aspirar y soñar con esa gran Virginia prometida. Dios los bendiga a todos. Bueno, pues no cabe duda que dentro de esas políticas que estábamos hablando que la gente rechaza, específicamente está la de, como también nos comentaba Marilis, en Minneapolis, tratar de cambiar radicalmente, de desarticular las comisarías de policía, las oficinas de policía, para crear un nuevo sistema. Pero esto además lo hacen en un momento donde los índices de criminalidad están más altos que en decenios. No solamente voy a hablar de la ciudad de Chicago, de la ciudad de Nueva York, sino a nivel general.
radical. Son pocos los estados que se están salvando en este momento. Dan, el hecho de que Nueva York, por ejemplo, haya escogido como candidato a este demócrata, que él mismo dice que es un demócrata centrista, que es un demócrata moderado, que además ha sido capitán de la policía y que se opuso radicalmente al cierre y a quitar los fondos a la policía, también es una buena señal de que la gente está encaminada hacia un orden que no es precisamente el de este ala izquierdista del Partido Demócrata. Bueno, ojalá que sí sea, esa es nuestra esperanza. Yo creo que por eso lo eligieron. Lo mismo lo había dicho Joe Biden, de que es un moderado y nos mintió. Es un radical y se está ladeando totalmente hacia la ala extremista de su partido. Ojalá que este tipo cumpla con lo que ha dicho y que va a ejercer una nueva era sobre lo que viene siendo el control sobre el crimen. Yo creo que ha habido mucha decepción por parte de tantos latinos a lo largo del país, en tantas grandes urbes, en donde no hay control del crimen y los fiscales también se doblan las manos como si nada. Al mismo tiempo estamos decepcionados con lo que es ese sentido de pérdida de control en la frontera, donde no hay orden, la inflación, el gasto público, las propuestas que están llevándose a cabo en las posturas de esta administración está por las nubes y yo creo que la gente está cansada. Entonces, este rechazo de McAuliffe también fue un cúmulo de factores y tuvo que ver con esta actual administración que yo creo que se está asociado con McAuliffe. Y sobre todo porque yo creo que esta nueva ola de elecciones ha marcado también un nuevo rumbo en lo que debe ser la transparencia y la credibilidad del elector en los sistemas electorales, porque lo que ocurrió en las elecciones del 2020, fuera o no fuera del fantasma de fraude, lo que sí se pudo comprobar de las irregularidades, que además Bernie Sanders desde antes, a través de esa política de que no hace falta documentos para que salgamos a votar y todas estas nuevas medidas, la gente ha perdido un poco la fe en el sistema electoral de este país, que hasta este momento era sagrado. Me parece muy triste en las elecciones locales aquí de donde nosotros vivimos en el sur de la Florida. El porcentaje de personas que salieron a votar fue un número, pero tan bajo. 10 y pico por ciento, leí, 19%. En general, pero si hablas, vamos a decir, en Homestead, eran como 5% de los electores que salieron a votar, quizás un poquito más en Miami Beach, pero menos de 20%. En Hialeah, la ciudad de Miami, donde se decidieron contiendas por poquitos votos. Es algo... No hubo ni campañas. Pero las personas como que no les interesa votar. Qué triste que vienen de ciertos países donde no tienen ese derecho o esa oportunidad y llegan aquí y bueno, están muy ocupados para salir a votar. Me parece muy triste. Pero no solo, fíjate que no es solo eso. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos de los oyentes en la radio que intercambiaban mensajes y decían que se había perdido un poco la fe en los comicios. Algunos decían, ¿y para qué voy a salir a votar? Es fácil, usted tiene que salir a votar sea como sea porque no puede permitir que nadie defina por usted. Pero hay gente que todavía tenía la mentalidad de que el sistema electoral no era tan transparente como se esperaba y que entonces ¿para qué iban a salir a votar? Yo creo que estas elecciones han demostrado que sí existe esa transparencia y que podemos ir por ese camino. Así es, y yo creo que tenemos que seguir educando a los votantes de la importancia del voto y que sí salgan a votar. Dan, ¿cuál es tu opinión, al respecto? ¿Tú crees que la gente en general había perdido un poco la fe en nuestro sistema electoral? Sí, cómo no, Marian. Y yo creo que lo que frustraba más para muchas personas es de que como que había una maquinación en contra de un partido y que favorecía a otro partido. Exacto, en donde yo creo que elevaban un partido y disminuían al otro. Y siempre era el Partido Republicano que sufría, yo creo que las consecuencias. Ahora, yo creo que eso ha cambiado un poco, y usted lo ha dicho, yo creo que hemos recobrado un poco la confianza y especialmente, claro, con estas victorias que sí ayudan a balancear ese sentido. Pero mire, el latino tiene que adueñarse de este país y solamente cuando se sienten que pueden tener impacto a través de su voto, yo creo que entonces vamos a ver más movilización, más participación por parte de lo que es la comunidad latina, y eso a veces nos toca a nosotros también, motivarlos, trabajar con ellos, que es lo que estamos haciendo en la Iniciativa Libre. Estuvimos por todo Virginia, hicimos cientos de miles de llamadas a los latinos por todo el estado y visitando a miles de latinos en sus casas, motivándolos para que participen y cumplan con su deber cívico.
Bueno, el hecho de que en Virginia además haya salido como vicegobernadora una mujer afroamericana, creo que es que es inmigrante, ¿verdad? Ella es inmigrante, y un hispano, Jason Millares, que es de origen cubano, sus papás eran cubanos, ya te está hablando un poquito también de cómo se puede llegar a conformar ese cambio. Pero hay otro punto que me ha llamado la atención. Al regreso del presidente Biden de la cumbre del G20, se siguió hablando del liderazgo, de cómo los líderes extranjeros habían alabado su liderazgo. A mí me parecen unas declaraciones un poco peligrosas, sobre todo cuando uno se fija en un solo detalle. ¿Ustedes se han dado cuenta, Marily y Dan, de la famosa foto que siempre se hace, la foto de familia, la foto de grupo entre todos los líderes del G20? Sí. Ustedes saben que la figura central de esa foto habitualmente siempre ha sido el presidente de los Estados Unidos, desde Reagan, pasando por Clinton, Bush, Obama, Trump, En este caso, no solamente no estaba en el centro, sino que casi no sale en la foto. O sea, casi le sacan la mitad de la foto. A mí eso me parece una bobada, pero a mí eso me parece que es cuanto menos una muestra de cómo nos están viendo en este momento, no al presidente de los Estados Unidos, sino a Estados Unidos como nación, que es lo que preocupa. Así es, así es. Sí, no, es el simbolismo, yo creo, que preocupa aquí, que yo me imagino que Joe Biden no quiere verse como un preponderante, pero la realidad de las cosas es que somos la potencia más poderosa del mundo y hay que actuar como ellos y no pedir disculpas por ello. Yo creo que el mundo... No, si es que los puestos están asignados. El tema es que le asignaron la esquina. Eso es lo que preocupa. Al extremo. Claro. Ahí no hay egos. El ego se hubiera puesto la medalla Estados contento. Unidos puede cambiar eso y exigir que eso se cambie por cuestiones obvias. Pero no tiene esa personalidad y le falta esa energía y yo creo que es lo que está doliendo. Bromas aparte, yo estaba hablando de varios temas concretos, Afganistán, cómo se retiró las tropas, lo que pasó con los americanos que aún están en Afganistán, el tema de la economía, el tema de la frontera, etcétera. ¿Creen ustedes que esto va a seguir siendo un termómetro de cara a las elecciones de medio término el año que viene? Sin duda, absolutamente va a ser un termómetro. Ya fue un termómetro y sabemos que dentro de un año, si las cosas siguen como están, en el mismo camino, yo creo que los demócratas se van a ver muy mal y por eso espero que escuchen a lo que el pueblo está diciendo en este momento, porque ellos están siguiendo unas políticas que la ala radical quiere, pero eso no es lo que el pueblo americano, la mayoría del pueblo o las personas del centro quieren. Bueno, con invitados tan excepcionales nos falta tiempo, así que en este poquito que nos queda, Dan, tu reflexión. Sí, no, yo creo que a mí me motiva mucho de que se está sofisticando el electorado latino, está exigiendo de que los candidatos toquen más los temas que los impactan en sus vidas cotidianas y no nada más un tema en particular o que uno grite racismo en contra del otro. No, exigimos mucho más que eso y se demostró en esta elección. Marilis. Lo que vimos es que hablar de Trump, ese odio que muchos demócratas tenían de Trump y que salieron a votar contra Trump, se está acabando. Saben que el presidente en este momento es Biden y que las políticas no están funcionando. Entonces, ellos tienen que cambiar, enseñar hechos y logros y de la forma que están va a favorecer a los republicanos.